Hola amigos amantes del patronaje y la confección, bienvenidos a su canal Manos a la Tela. Con el video anterior del básico de la falda anatómica nosotros terminamos los básicos de falda. Sin embargo, yo no quería dejar por fuera estos dos temas que son importantes. Yo en el canal tengo un video con respecto a este tema. Voy a actualizar ese video y les voy a dar unos tips importantísimos para cuando se les presente alguno de estos tipos de cuerpo. Vamos a trabajar el día de hoy los cuerpos que tienen una cintura pequeña en relación a las caderas y los cuerpos que tienen un abdomen abultado. Para esos tipos de cuerpo, el patrón se hace con compensaciones. Compensar significa darle mayor capacidad al patrón en la parte donde lo necesita. Por ejemplo, si yo tengo o estoy trabajando para un tipo de cuerpo que tiene mucho volumen en los glúteos porque son grandes, entonces yo tengo que darle mayor capacidad al patrón posterior sobre la línea de la cadera para poderlo compensar, porque el volumen hace que el patrón tire hacia atrás. Y si yo no hago la compensación, la costura del costado no me va a quedar en el costado, sino que se va a tirar un poco hacia atrás. Entonces vamos a aprender a cómo compensar los patrones para estos tipos de cuerpo. El primero que vamos a trabajar es el tipo de cuerpo que tiene una cintura pequeña. Se dice teóricamente que un cuerpo bien proporcionado tiene una diferencia entre el contorno de cintura y la cadera de 28 a 30 centímetros. Ese sería un cuerpo bien proporcionado. Sin embargo, nosotros nos encontramos con cuerpos que pueden tener una cintura mucho más pequeña y unas caderas más amplias. Para este tipo de cuerpo debemos hacerle algunas transformaciones al patrón, porque de lo contrario vamos a generar bolsas en los costados si no le hacemos de pronto una doble pinza, que es lo que necesita el posterior, o restarle capacidad en la línea de la cadera para hacer un poco más pequeña el delantero. Entonces vamos a empezar a trabajar este tipo de cuerpo. Con este tipo de cuerpo nos vamos a encontrar dos situaciones. La primera, que puede ser que la cintura es pequeña porque las caderas son anchas, o la segunda, que puede ser que la cintura es pequeña porque los glúteos son grandes y eso hace que el contorno de la cadera aumente. Entonces, los dos tipos de cuerpo se trabajan muy parecido. Yo les voy a explicar cómo vamos a hacer o cuáles van a ser los cambios que vamos a realizar entre uno y otro. Lo primero que yo hago es realizar mi rectángulo con el alto de rodilla. Como siempre les digo, los básicos van hasta el alto de rodilla y de ancho la mitad del contorno de cadera. Este es el ancho que le voy a dar a mi rectángulo. Yo me adelanté, tracé mi línea de cadera y mi línea de banda anatómica. En los dos videos anteriores ya les expliqué cómo se trazan esas líneas. Entonces, si tienen inquietudes o tienen dudas, por favor vayan y miren el video para que aprendan a realizar estas líneas básicas en el patrón. Una vez que ya tengo mis líneas básicas, voy a dividir el patrón en dos. Como siempre, a mi izquierda va a quedar el delantero y a mi derecha va a quedar el posterior. Voy a trabajar este tipo de cuerpo que tiene una cintura pequeña porque las caderas son amplias y puede ser que tal vez no tenga unos glúteos tan pronunciados o tan voluminosos. Simplemente tiene caderas amplias y una cintura pequeña. Para este tipo de cuerpo voy a medir desde el centro delantero, cuarta parte de contorno de cadera, menos 2 centímetros, así como lo hicimos con la falda anatómica. En este caso tengo de cuarta de contorno de cadera 25 centímetros, menos 2 son 23 centímetros. Así ya tenemos nuestro patrón dividido en dos. Recuerden que aquí lo estoy dividiendo para trabajar este tipo de cuerpo, que es el que tiene volumen hacia los costados porque las caderas son bastante amplias. Pero si yo estoy trabajando este otro tipo de cuerpo, que el volumen se concentra en la parte posterior porque tiene los glúteos con mucho volumen, entonces para este tipo de cuerpo voy a tomar la cuarta parte del contorno de cadera y le voy a restar 3 centímetros.
Desde el centro delantero hacia aquí, que es donde se ubican los costados, voy a medir cuarta de contorno de cadera menos 3 centímetros. Recuerden, menos 3 centímetros para este tipo de cuerpo y menos 2 centímetros para este tipo de cuerpo cuando son amplias las caderas. Una vez que yo tengo dividido mi patrón en delantero y posterior, voy a empezar a realizar el trazo. Cuando nos encontramos con cuerpos que tienen un contorno de cintura muy pequeño en relación a las caderas, importante, el delantero siempre debe llevar pinza. Porque si nosotros no le hacemos pinza al delantero, entonces se van a generar bolsas en el costado de la falda. Por eso realizamos la pinza para que nos ayude a disminuir la curvatura del costado. Sobre mi línea de cintura y desde el centro delantero voy a medir cuarta parte del contorno de cintura más 3 centímetros para pinza. En este caso tengo contorno de cintura 60, lo divido entre 4, 15 centímetros de cuarta de cintura, más 3 centímetros para la pinza son 18 centímetros. Voy a unir desde este punto hacia este punto. Vamos a ubicar la pinza sobre nuestro patrón. A partir del centro delantero vamos a medir la mitad de distancia de busto. En este caso tengo de mitad de distancia de busto 9 centímetros. A partir de ese punto vamos a medir 1,5 centímetros cada lado. Nuevamente voy a medir aquí los 9 centímetros o podemos escuadrar a partir del punto del centro de la pinza, escuadramos para darle una profundidad de 12 centímetros a nuestra pinza. Con estos 3 puntos vamos a ubicar o a trazar la pinza delantera. Vamos a realizar la caída en el delantero de la falda. Desde mi línea de cintura y sobre el centro delantero voy a bajar de 1 a 2 centímetros. Puede ser 1, 1,5, 2 centímetros. Ustedes ya definen cuál es la medida correcta para el cuerpo que están trabajando. Por eso les digo, es importante hacer un tual. Como siempre, yo voy a trazar una línea recta para poder hacer que la semicurva con la que voy a unir el costado con el centro descanse sobre esta línea recta. Y así me queda el delantero de mi falda. Vamos a continuar con el posterior. Vamos a bajar desde la línea de cintura a 2 centímetros. Aquí voy a trazar una línea recta, como siempre, con lápiz provisional. Y sobre ella voy a medir 2,5 centímetros. Cuando trabajamos los básicos, entramos aquí 2 centímetros. Pero cuando estamos trabajando ya con cuerpos que tienen medidas especiales, como el caso de la cintura pequeña, vamos a entrar 2,5 cuando estemos trabajando con este tipo de cuerpo que tiene las caderas amplias. Si estamos trabajando con este tipo de cuerpo que tiene la cintura pequeña porque el volumen está en el posterior, en los glúteos, vamos a entrar sobre esta línea 3 centímetros. Y a partir de este punto, vamos a unir en línea recta a banda anatómica. Aquí les voy a comentar por qué no se une esto en semicurva. Resulta de que si ustedes analizan su cuerpo, nosotros en la parte del centro no tenemos volumen. Es recto porque ahí va la terminación de la columna. Entonces ahí esa parte queda recta. Si nosotros le hacemos una semicurva, vamos a generar una bolsa. Por eso siempre unimos desde este punto hacia la línea de banda anatómica en línea recta. A partir de estos 2,5 centímetros
que medí aquí, 2,5 centímetros o 3. Recuerden que según el cuerpo que estén trabajando. Vamos a medir la cuarta parte del contorno de cintura más lo que corresponde al valor de la pinza. En este caso, para saber cuál es el valor de la pinza o de las pinzas posteriores, porque aquí en el posterior obligatoriamente tenemos que hacer doble pinza. Esa es una medida deducida. Una medida deducida quiere decir que depende de otra medida para poder obtener el valor que se necesita. La fórmula dice que el valor de la pinza posterior corresponde o es igual al contorno de cadera posterior por 2 menos la mitad del contorno de cintura. En este caso, como nosotros aquí en el delantero pusimos cuarta parte del contorno de cadera menos 2 centímetros, significa que aquí en el posterior tenemos cuarta parte del contorno de cadera más 2 centímetros. Si nosotros medimos y rectificamos la medida, aquí tenemos 27 centímetros. Entonces dice la fórmula que contorno de cadera posterior por 2, 27 centímetros por 2, esto es igual a 54 centímetros. Dice la fórmula que es menos la mitad del contorno de cintura. El contorno de cintura es de 60 centímetros, la mitad son 30. Entonces a estos 54 le restamos 30 centímetros para un total de 24. Luego dice la fórmula que vamos a dividir el resultado en 10. Y esto nos da 2.4. Significa que debo realizar 2 pinzas de 2.4 o aproximar a 2.5. 2.5 centímetros. Si nosotros tenemos 2 pinzas de 2.5 centímetros, significa que a partir de los 2.5 voy a medir cuarta parte de contorno de cintura más 5 centímetros. En este caso tenemos que la cuarta parte de contorno de cintura son 15 más 5 centímetros son 20 centímetros para el posterior. Vamos a unir costado desde donde nos dio la cintura hacia el costado. Recuerden que las semicurvas con las que formamos el costado en la falda no pueden ser tan pronunciadas. Son semicurvas muy leves. Puedo unir desde mi costado hacia la caída de la falda posterior, también con una semicurva. Aquí voy a resaltar la línea recta para que ustedes la puedan apreciar. Vamos a ubicar las pinzas, pero antes de ubicar las pinzas yo voy a hacerles las notas de los pasos que hemos realizado hasta este momento. Vamos a ubicar las pinzas en el posterior. A partir de los 2.5 centímetros que entramos, vamos a medir la mitad de distancia de busto. En este caso 9 centímetros. Voy a trazar una línea recta haciendo escuadra en ese punto y le voy a dar de profundidad a esta pinza 11 centímetros. 11 centímetros. A cada lado de esta línea voy a medir 1.5 porque mi primera pinza va a ser de 3 centímetros. A partir de esta línea central hacia el costado voy a medir 5 centímetros para formar la siguiente pinza. Y en este punto, a cada lado de este punto medimos 1 centímetro. Y así formo mi segunda pinza. Esta pinza va a tener una profundidad de 9 centímetros.
vamos a darle forma a nuestra pinza o a nuestras pinzas. Recuerden que desde este punto, desde esta línea hacia esta otra línea, tenemos 5 centímetros de distancia. 5 centímetros. Y esta pinza tiene 9 y esta tiene 11 centímetros. Siempre la pinza principal, la que queda sobre la distancia de busto, va a ser más larga que la pinza auxiliar. Ahora, uno de los tips que les quiero dar. Si están realizando este patrón para un tipo de cuerpo que tiene mucho volumen en los glúteos, esta pinza principal ustedes la van a dejar de 9 centímetros y la pinza auxiliar la van a dejar de 7 centímetros. ¿Por qué reducimos la profundidad de la pinza cuando el volumen es más grande en los glúteos? Para que cuando nosotros confeccionemos la pinza, ella nos ayude a darle un poco más de capacidad al volumen o a los glúteos y que se forme como una bolsita para que la falda horme mejor. Por eso reducimos el tamaño de la pinza, para que tenga una mejor estructura sobre el cuerpo. Así nosotros hemos terminado el patrón de la falda para cuerpos con una cintura pequeña. Recuerden que hemos visto estos dos tipos de cuerpo, que las medidas se las he ido dando en el transcurso del video para que las vayan teniendo en cuenta. Se trabajan diferente porque para las caderitas anchas vamos a entrar solo 2.5 en este punto, pero si tenemos más volumen en los glúteos vamos a entrar 3 centímetros. Siempre recuerden que hay que hacer un tual. En este patrón solamente nos queda realizar la amplitud o la recuperación que le hacemos al patrón en la parte inferior. Esto lo podemos hacer de dos maneras: bajando aquí de 2 a 2.5 y uniendo al costado en línea recta. O hacemos la recuperación en la banda anatómica. Recuerden que medimos aquí la mitad, que son 2 centímetros. Trazamos una línea recta. Y vamos a cortar desde el centro posterior hacia el costado sin que se desprenda, y ponemos papel por debajo para levantar la parte superior de la falda y darle una amplitud de 2 o 3 centímetros. Eso depende de la necesidad que tengamos. Recuerden que si ustedes quieren ver cómo se hace este proceso, pueden ver el video de la falda anatómica. Ahí lo hicimos con giro, pero también ustedes lo pueden hacer abriendo, poniendo papel por debajo y levantando la parte superior para ampliar aquí de 2 a 3 centímetros. Ahora vamos a trabajar este tipo de cuerpo que tiene abdomen abultado. Aquí tenemos unas medidas con un contorno de cintura de 90 centímetros y un contorno de cadera de 100 centímetros. También se nos puede presentar el caso en el que las caderas sean mucho más reducidas que el contorno de cintura. En ese caso, cuando tenemos este tipo de cuerpos, lo que hacemos es trabajar el patrón con el contorno de cintura porque es el que más volumen tiene. Vamos a realizar nuestro rectángulo como siempre al alto de rodilla, el largo, y el ancho del rectángulo es la mitad del contorno de cadera más 5 centímetros. Estos 5 centímetros se lo damos de ventaja porque de acuerdo
al cuerpo que vamos a trabajar puede que nos haga falta, incluso puede ser a veces necesario trabajar el patrón delantero independiente del patrón posterior. Vamos a medir desde el centro delantero la cuarta parte del contorno de cadera. Vamos a trabajar este tipo de cuerpo que tiene barriguita, pero que en la parte posterior es más bien planita, no tiene mucho volumen o no tiene definitivamente nada de volumen. En estos casos vamos a aplicar sobre la línea de cadera la cuarta parte del contorno de cadera sin hacer ninguna reducción ni aumento hacia el posterior. Aquí los trabajamos con su cuarta de contorno de cadera normal. Cuando estamos trabajando sobre medidas, hay una fórmula que se aplica para obtener el valor de la pinza. Esta fórmula se aplica cuando la diferencia entre el contorno de cintura y contorno de cadera es de 30 centímetros o menor. Como por ejemplo en este caso, que tenemos una cintura de 90 centímetros y un contorno de cadera de 100. Cuando tenemos un cuerpo con una cintura más pequeña, la fórmula que se aplica en estos casos es la que ya vimos. Se trabaja independiente la fórmula con el contorno de cadera posterior únicamente. Aquí tomamos el total del contorno de cadera y el total del contorno de cintura. Quiere decir que aquí tenemos 100 centímetros de contorno de cadera menos 90 centímetros del contorno de cintura. Esto es igual a 10. Lo dividimos en 10, me va a dar 1 centímetro. La pinza que necesita en el posterior y en el delantero este tipo de cuerpo es de 1 centímetro. Vamos a medir a partir del centro delantero y hacia el costado, cuarta parte del contorno de cintura más 1 centímetro. En este caso tenemos 22.5 de contorno de cintura más 1 centímetro, 23.5. Voy a unir desde este punto hacia este punto. Esto casi que lo hago en línea recta o de pronto una semicurva demasiado suave porque no hay mucha diferencia. Así. Si de pronto estoy trabajando con un volumen mayor al contorno de cadera, por ejemplo que tenga de contorno de cintura 110 y en la cadera tenga 100, yo voy a realizar mi patrón con el contorno de cintura. Significa que si tengo 110 de contorno de cintura y 100 en el contorno de cadera, aquí la medida que voy a aplicar es la cuarta parte del contorno de cintura. Vamos a ubicar la pinza. Siempre la pinza la ubicamos con la distancia de busto desde el centro delantero hacia el costado, mitad de distancia de busto. Como esta pinza es de 1 centímetro, 0,5 y 0,5 a cada lado. Como estamos trabajando con un cuerpo que tiene abdomen, esta pinza no puede tener mucha profundidad. La profundidad que le vamos a dar a la pinza es solamente de 8 centímetros. Aquí ya tenemos nuestra pinza con 8 centímetros de profundidad. La profundidad de la pinza delantera es solamente de 8 centímetros porque al igual que en el posterior de este tipo de falda con doble pinza, se le reduce la profundidad para poder que ayude a generar una bolsita que es la que va a tener la capacidad
para los glúteos o en este caso para el abdomen. Si nosotros queremos, la fórmula dice que mi pinza es de 1 centímetro, pero si yo quiero darle un poquito más de capacidad en la parte delantera a mi falda, más capacidad para el abdomen, puedo hacer mi pinza de 1 centímetro a cada lado, una pinza de 2 centímetros, 1 centímetro a cada lado. En este caso, el patrón va a salir un poco más, va a salir 1 centímetro más. Si yo lo hiciera, quedaría aquí. Y si yo quiero darle la pinza de 3 centímetros, pues entonces ya aquí lo que voy a hacer, marcar aquí los 3 centímetros y ya no me va a quedar el patrón uniéndose aquí en la cadera, sino que me va a quedar con una inclinación. Sin embargo, yo puedo darle a este patrón en el delantero la pinza de 3 centímetros. Y para darle la pinza de 3 centímetros, lo que voy a hacer es ubicar en la parte inferior de mi falda la cuarta parte del contorno de cadera, y a partir de este punto, que es donde me da la cintura, el contorno de cintura más 3 centímetros, voy a unir aquí en línea recta hasta el largo de la falda. Lo voy a hacer aquí con otro color. Como ven ustedes, aquí está pasando por un ladito de la cadera, no está pasando por la línea de cadera. Estoy uniendo desde donde me da la cuarta parte del contorno de cintura más 3 centímetros para pinza hasta el largo de la falda. Aquí en el largo de la falda yo tengo la cuarta parte del contorno de cadera. Le estoy dando una holgurita muy mínima aquí sobre la línea de la cadera, que también es una buena alternativa para poder hacer una pinza de 3 centímetros en este tipo de cuerpo. Vamos a realizar la caída. Aquí vamos a bajar 1 centímetro, de 1 a 2 pueden bajar. Sin embargo, si tiene mucha barriguita, preferiblemente solo bajen 1 centímetro. Resulta que en este tipo de cuerpo, donde tenemos mucho abdomen, la falda suele levantarse en el delantero, queda levantada. Si nos pasa eso, quiere decir que tenemos que compensar el patrón aumentándole al largo de nuestra falda. Vamos a bajar 2 centímetros desde el largo total. Aquí me va a quedar montada sobre estas líneas, de pronto me queda montado aquí, pero ustedes ya saben que el rectángulo lo formamos con la mitad de contorno de cadera más 5 centímetros. Y lo hicimos así porque si decidimos darle una pinza de 3 centímetros aquí, debemos trazar una línea recta desde la cintura hasta el largo de la falda, y necesitamos tener un espacio o un margen entre el delantero y el posterior para poder trabajar. Bajo mis 2 centímetros, prolongo la línea del centro delantero y vamos a unir hacia el costado. Así. Es como si estuviéramos haciendo lo mismo que hacemos aquí en el posterior, solo que lo estamos haciendo en el delantero. Así quedaría nuestro delantero, ya con sus asentamientos correspondientes. Vamos a trabajar el posterior. Recuerden que estamos trabajando sobre este tipo de cuerpo, que es el que no tiene volumen en la parte posterior. Para este tipo de cuerpo vamos a entrar 1 centímetro. Recuerden que siempre entramos 2 centímetros
En esta oportunidad vamos a entrar solamente 1 centímetro. Vamos a bajar 1,5 centímetros. Sobre esta línea vuelvo a medir el centímetro desde el centro posterior. Y desde este punto hacia mi línea de banda anatómica vamos a unir en línea recta. Voy a medir a partir de este centímetro mi cuarta parte de contorno de cintura más 1 centímetro. Aquí en el posterior es importante que la pinza, si no la queremos hacer conforme la fórmula, la hagamos máximo de 2 centímetros. Máximo la podemos hacer aquí de 2 centímetros. Porque aquí ya nosotros estamos haciendo un asentamiento. Un asentamiento leve, pero al fin de cuentas un asentamiento. Quiere decir que tengo mi cuarta parte de contorno de cintura de 22.5 más 1 centímetro de la pinza, 23.5. Desde este centímetro voy a medir mitad de distancia de busto y aquí 0,5 a cada lado para formar mi pinza. Esta pinza en el posterior sí la vamos a dejar de 12 centímetros. Yo estoy trabajando en la parte superior y se me olvidó que aquí no he trabajado en la parte inferior porque estoy acostumbrada a que siempre ubico la cuarta parte de contorno de cadera en el delantero y lo que me sobra ya es para el posterior. Entonces vamos a medir a partir del centro posterior la cuarta parte del contorno de cadera y vamos a trazar nuestra línea recta. Se me estaba olvidando que tenemos una diferencia de 5 centímetros entre un patrón y otro. Voy a unir desde este punto, que es donde me da la cuarta parte de contorno de cintura más 1 centímetro de pinza, con una semicurva, si me lo permite. Y a partir de este punto, a descansar sobre la línea recta con semicurva. A veces este tipo de cuerpo no necesita que le hagamos aquí una compensación, porque pasa al contrario. Cuando tenemos este tipo de cuerpo, lo que puede suceder es que la falda se vea más colgada en el posterior. Por eso le hacemos aquí adelante esta compensación de bajarle 2 centímetros. Sin embargo, siempre les digo y les recuerdo, por favor, hagan el tual, porque ustedes con el tual pueden hacer todas las pruebas que necesiten para saber que están trabajando un cuerpo correctamente. Otra vez, si ustedes aquí quieren la pinza de 2 centímetros porque ustedes creen que una pinza de 1 centímetro es muy reducida, ustedes pueden hacerla de 2 centímetros. Como les dije, máximo aquí en el posterior de 2 centímetros. Entonces vamos a medir cuarta parte del contorno de cintura a partir de este punto, a partir del 1 que entramos, más 2 centímetros, que en este caso serían 24.5. Igual lo voy a hacer con otro color. Y como en el delantero, unimos desde la línea de cintura hacia el largo total. Aquí nos está quedando como derecha, sobre la misma línea casi. Es muy poco lo que le está dando de holgura en la cadera. Así tenemos el patrón para este tipo de cuerpo cuando tenemos abdomen abultado. Recuerden que si el contorno de la cintura
es superior al contorno de la cadera, vamos a trabajar el patrón con el contorno de cintura. Y en este caso, si fuera así, para hacer el trazo o las pinzas, aquí suponiendo que tenemos este patrón con un contorno de cintura de 110 y mido mi cuarta parte de contorno de cintura, que serían 27.5, voy a medir aquí 27.5. Solamente sobre mi línea de rodilla mido los 27.5 que corresponden a la cuarta parte del contorno de la cintura. Aquí sobre la línea de la cintura van a medir cuarta parte del contorno de cintura más de 1 a 3 centímetros para la pinza en el delantero. Si ustedes le van a hacer la pinza de 3 centímetros, miden cuarta parte del contorno de cintura más 3 centímetros y a partir de ese punto van a unir en línea recta hasta la línea de rodilla, donde tienen ubicada también la cuarta parte del contorno de cintura sin aumentos. Eso es en el caso de las personas que tienen más medida en el contorno de cintura que en el contorno de cadera, porque nosotros no podemos hacer el patrón con el contorno de cintura y el contorno de cadera, porque entonces eso nos va a quedar así, como un conito, muy raro, y no se va a ver bien. Si voy a trabajar este tipo de cuerpo, que tiene volumen en los glúteos y volumen en el abdomen, el delantero lo vamos a hacer tal cual como lo hicimos aquí. Vamos a hacer modificaciones en el posterior. Esas modificaciones las voy a hacer aquí en otro color sobre este mismo patrón. A partir de este punto, mi centro posterior, voy a entrar 2,5 centímetros, suponiendo que tenemos bastante volumen en los glúteos. Vamos a entrar 2,5 centímetros. Voy a bajar 2 centímetros y aquí voy a trazar una línea provisional. Y sobre esta línea, desde mi línea de centro posterior, que es esta, voy a medir también 2,5 centímetros. A partir de estos 2.5 vamos a medir cuarta parte de contorno de cintura más 2 o 3 centímetros para pinza. En este caso voy a hacer caso omiso de esta fórmula porque estoy analizando el cuerpo de mi clienta y tiene volumen, bastante volumen en el derrier, y tengo que darle capacidad a ese derrier en la falda. Así que puedo hacer una pinza de 2 a 3 centímetros. Entonces significa que si tengo de contorno de cintura 90 centímetros, la cuarta parte son 22.5. Y voy a hacer una pinza de 3, tengo 25.5 que medir a partir de este punto, 25.5. Medimos los 25.5 y si ven que los 5 centímetros que estamos dejando aquí de margen nos sirven precisamente para eso, para poder trabajar nuestro patrón con tranquilidad. Aquí en la parte inferior yo voy a medir igual la cuarta parte del contorno de cadera, no le voy a hacer ninguna modificación. Vamos a darle o a trazar en línea recta desde donde me da la cintura hacia la línea de rodilla. Y desde este punto voy a unir en semicurva hacia este punto. Así me está quedando el patrón posterior. Vamos a ubicar la pinza, igual la ubicamos con la mitad de distancia de busto. .5 a cada lado.
hacemos escuadra en el punto del centro para poder trazar la línea de la pinza, la línea central de la pinza. Y esta pinza, como tenemos un cuerpo con volumen, vamos a dejar esta pinza solamente de 10 centímetros. Tenemos un cuerpo con volumen en la parte posterior. La pinza la vamos a dejar de 9 a 10 centímetros de profundidad. Las flechitas aquí las voy a ubicar en otro color para que no se confundan. Y el valor de la pinza sí se lo voy a colocar con el mismo color con el que estamos trabajando. Aquí tiene 9 a 10 centímetros. Aquí entramos 2.5. Y aquí bajamos 2 centímetros. Estamos midiendo aquí a partir de los 2.5, cuarta parte. Y aquí en la parte inferior cuarta parte de contorno de cadera. Cuando nosotros cerramos esta pinza, el patrón en el posterior se ajusta y aquí en la cadera nos está quedando con una holgura. En estos tipos de cuerpo, cuando tenemos abdomen y al mismo tiempo los glúteos también pronunciados, es importante que en el contorno de la cadera tenga una holgura. Significa que le estamos dando indirectamente, haciéndole una compensación al patrón, dándole mayor capacidad en el posterior sobre la línea de la cadera. El delantero conserva su medida y el posterior tiene una holgura de 2 centímetros. Así le hacemos la compensación al posterior sobre la línea de la cadera cuando tenemos este tipo de cuerpo. Espero que hayan podido entender. Quise hacerlo todo en un solo patrón. Y de pronto si hay alguno de ustedes que ha estudiado patronaje y ya ha estudiado escalado, saben que en el escalado en un solo patrón tenemos muchas líneas de diferentes colores. Entonces también es importante que vayan aprendiendo a identificar en los patrones lo que corresponde a cada uno, así yo trabaje en uno solo para que ustedes se puedan orientar mejor. Por eso voy tratando de cambiar de colores para que ustedes se orienten fácilmente. Recuerden que esta línea la hicimos solamente si queríamos hacer la pinza en el delantero de 3 centímetros. Igual aquí, para este patrón que estamos trabajando con este tipo de cuerpo, también podemos hacer en el delantero la pincita de 3 centímetros. Aquí la hicimos en el posterior de 3, eso es lo máximo que la podemos hacer aquí en el posterior, 3 centímetros. No es como en este que podemos hacer doble pinza, aquí solamente su pinza normal de 3 centímetros, porque esta fórmula, cuando tengo este cuerpo, no me sirve. No me sirve porque yo necesito darle más volumen al posterior, que tiene el derrier más pronunciado o con mayor volumen. Espero haber sido clara y que les haya gustado este tutorial. Si tienen inquietudes y comentarios que nos ayuden a crecer, por favor les pido que me los dejen, que con mucho gusto yo estaré respondiendo sus inquietudes. Antes de irme, quiero decirles que aquí
En este patrón podemos hacer también la compensación de esta manera, bajando aquí los 2 centímetros, trazando en línea recta hacia el costado. Hacemos escuadra. Con la línea que acabamos de trazar hacemos escuadra. La prolongamos por debajo de la línea de rodilla. Y luego con esta línea que acabamos de trazar hacemos escuadra para llevarla hacia el costado. Y así nos va a quedar. Vamos a cortar por aquí. Esto quedaría eliminado de nuestro patrón. Recuerden que estos son costados. Y aquí recuerden que tenemos también costado y costado. Eso es toda la información que tengo para compartir con ustedes. Espero que todos los truquitos que hemos visto en este video sean muy útiles para su trabajo. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por acompañarme y ser parte importante de este proyecto. Los invito a que se suscriban al canal, que activen la campanita para que reciban las notificaciones y lo más importante, compartan este video para que nuestra comunidad siga creciendo. Nos vemos en el próximo video.